Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia pública que trata el artículo 327 del Código General del Proceso dentro del verbal 2015-8507101 incoado por contra la sociedad Hyundai Colombia Automotriz S.A. La sala se encuentra integrada por las magistradas Adriana Saavedra Lozada y quien les habla, Clara Inés Márquez Bulla. A continuación, se informa a los comparecientes que el acto se llevará a cabo con la mayoría de los integrantes de la sala de decisión, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo, numeral primero del artículo 107 del Código General del Proceso, ya que la doctora Marta Isabel García Serrano, que fue designada en reemplazo del magistrado Julio Enrique Mogollón González, aún no ha tomado posesión del cargo. De igual manera, se deja constancia que por secretaría se allegó poder otorgado por el demandante al doctor Carlos Andrés Ramírez Buitrago, razón por la cual se le reconoce personería en los términos y para los efectos conferidos de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso. Les concedo el uso de la palabra a los apoderados presentes para que procedan a identificarse. Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Johan. Por el Consejo Superior de la Judicatura, acudo esta diligencia en calidad de apoderado general de la sociedad Hyundai Colombia Automotriz S.A. Mi domicilio pues ya está acreditado en el expediente. Gracias. Buenas tardes, señoras magistradas, secretario, representante de Hyundai. Por la parte de demandante se presenta Carlos Andrés Ramírez Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía. Actuó en sustitución del doctor Daniel Andrés Suárez, quien estaba actuando en la primera diligencia. Ante la presencia de los togados que representan las partes, el despacho se abstiene de resolver sobre la solicitud de aplazamiento que reposa folio 19 del cuaderno del tribunal. Quedan las partes notificadas en estrados. Acto seguido, se les concede el uso de la palabra para que procedan a formular sus alegatos, advirtiéndoles que cuentan con un término máximo de 20 minutos, empezando por el señor apoderado de la convocada y recurrente. Bueno, dado que ya sustenté el recurso en debida forma ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues voy a ser muy concreto en recitar los argumentos que me permitieron presentar esta apelación. El primero se trata de la ausencia de relación de consumo que vemos manifiesta en la declaración, en el interrogatorio de parte que dio el representante legal, el señor Carlos Damián Duque, disculpe, sobre el uso que daba a su vehículo haciendo viajes de trabajo. Bien lo ha ratificado el tribunal y la Superintendencia de Industria y Comercio cuando ha dicho que cuando el vehículo no se ha utilizado para un fin propio, para un uso doméstico personal, pues no se podrá alegar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sino se deberá usar la justicia ordinaria como el medio idóneo para reclamar los intereses, sus indemnizaciones y lo que considere pertinente el demandante. Repito, eso está grabado, eso quedó manifestado y declarado por el demandante en el interrogatorio de parte de la primera instancia. Segundo, Hyundai Colombia Automotriz nunca faltó al deber de importador del vehículo. Al contrario, realizó, y así también obra en el expediente, diferentes pruebas técnicas, diferentes estudios mecánicos que demostraban que la falla no era un defecto de fabricación, era ni uso indebido ni la idoneidad del bien. Las fallas estaban, se presentaban porque el vehículo que adquirió el señor Carlos Damián Duque es un vehículo 4x4
estos vehículos tienen un manejo especial para la caja de cambios 4x4. Si una persona que está acostumbrada a hacer uso de un vehículo normal, sea mecánico o automático, pasa a manejar un vehículo 4x4, evidentemente va a tener dificultades porque el manejo de la caja no se puede activar en todos los momentos. La caja 4x4 no es apta para todos los terrenos, solo se tiene que activar en ciertos momentos. Si la persona que conduce el vehículo no tiene la experiencia ni la capacitación para utilizar este vehículo, pues evidentemente va a ocasionar con el tiempo un desgaste innecesario en el vehículo. Cabe también aclarar que el señor Carlos Damián Duque recibió las instrucciones del fabricante, el manual de uso del vehículo, cuando se le entregó su vehículo. Eso también quedó reposado y obra también en el expediente. Luego no podría acusar que no sabía cómo utilizarlo, porque sí lo sabía o no leyó las instrucciones. Eso pues no lo sé. Finalmente también quería advertir que el demandante declaró también en audiencia no haber cumplido con todas las revisiones preventivas, lo cual ante el manual de la garantía también es una causal para perder la garantía. No obstante que no cumplió con todas las recomendaciones del fabricante y no cumplió con las revisiones técnicas preventivas con las que tienen que cumplir todos los vehículos, Hyundai igual no le negó la garantía y decidió atender al señor Carlos Damián Duque, a pesar de que esto está claramente en contravía de lo que señala el artículo 16 del código de la ley 1480-2011, donde taxativamente indica que una de las causales para perder la garantía o para exonerar de responsabilidad al fabricante o comercializador es no atender las instrucciones de la garantía. En este punto resalto que vemos dos faltas a este deber que tenía que tener el señor Carlos Damián Duque. La primera, el uso adecuado del vehículo, por lo menos leer el manual de cómo se debía utilizar el vehículo, la caja 4x4, y dos, no cumplir con las revisiones preventivas, con todas las revisiones preventivas del vehículo. También quiero señalar como otro punto que el artículo 233 del Código General del Proceso habla sobre el deber de colaboración de las partes. Resulta que el perito que se contrató para que hiciera el peritaje al vehículo le solicitó a él que le facilitara los documentos donde se podían corroborar que él había cumplido con las revisiones y a dónde las había rendido, dónde había practicado las revisiones preventivas, y el señor Duque no presentó esos documentos, no se los quiso entregar, y así también lo manifestó en la audiencia. Luego eso se convirtió, en vez de ser un punto a favor de mi representada, mágicamente se volvió un punto en contra de mi representada, lo cual pues tampoco creo que va en derecho según el artículo 233 del Código General del Proceso. Finalmente, creo que el ACU no tuvo en cuenta el estado actual del vehículo. El peritaje ampliamente demuestra que el vehículo está en buenas condiciones de uso, que tiene más de 50.000 kilómetros, lo cual quiere decir que tiene más de 10.000 kilómetros por año, lo cual quiere decir que ha sido bien usado por el demandante. No considero que las fallas que dice él tuvieron el vehículo, que no fueron causa de Hyundai Colombia Automotriz, tampoco le hayan impedido el uso del vehículo. Con eso cierro mis alegatos. Muchas gracias. Doctor. Bueno, trataré de ser lo más breve posible, pero creo que en este caso lo que podemos ver, lo que fue el desarrollo en el ACUO y lo que fue la sustentación de la demanda que presenta, la parte apelante no demostró nunca dentro de la audiencia ante la SIG ni en el soporte que se da para la apelación nexos causales entre los reiterados daños que ocurrieron en el vehículo, el desgaste atípico de las piezas, el uso indebido a que hace alusión, y se limitó solo a insinuar como unas posibles causas. O sea, no es tan fácil solo decir que entregué un manual para manejar y que por eso infiero que pueda estar haciéndolo mal, para determinar que es una prueba de que no se ha hecho bien el manejo del vehículo. Se limitó a insinuar como posible causa, entre muchas otras, la falta de conocimiento en el manejo de vehículos con caja 4x4. La demandada hace referencia al informe técnico que aportó en la contestación, un documento en el que solamente describen fallas que evidenciaron los técnicos, no dicen en ningún momento las causas. Solo dicen posible causa, entre muchas,
puede ser el mal uso, pero jamás se logró demostrar en todo el debate de primera instancia y en la sustentación de la apelación que mi representado había hecho un mal uso del vehículo. Jamás se incluyó eso en el informe, en los informes que reposan en el expediente. Alegó sin ningún tipo de veracidad como parte de su argumento que en el informe técnico del 5 de mayo del 2015 estaba totalmente probado el mal uso del bien, que se desconoció, como cita el mismo, haciendo referencia entre las posibles fallas, el uso inadecuado del mismo. Ahora yo me pregunto, su señoría, la posible como simple posibilidad es la forma para demostrar la falla en un uso inadecuado del bien, sin ni siquiera demostrarlo. Llevaron un perito que está en el audio, dijo no, yo no puedo determinar nada con lo que vi, pues sí, yo veo unas piezas, pero eso puede ser desgaste por cualquier cosa. Entonces no hay un proceso probatorio real dentro de este proceso de protección al consumidor. No puede resumirse una apelación a ser sustentada por quien más cosas diga en primera instancia, sino a quien demostró realmente esos nexos de causalidad entre lo que se afirma y quien es responsable de lo que se está afirmando. Aquí no lo estamos viendo. Vemos documentos, vemos afirmaciones, pero no hay nada más. Siguiendo con esa serie de afirmaciones que hacía el representante de la demandada, invocó el numeral 4 del artículo 16 de la ley 1480 del 2011, que trata que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. Y sustenta nuevamente esta afirmación en el solo hecho de que se le anexara un manual de uso a mi representado cuando pidió el informe técnico, como si anexar el manual permitiera inferir que se está dando un mal uso al bien. Y usa expresiones en la sustentación de la apelación tales como que si le dieron el manual, y cito textual entre comillas, lo que a su vez llevaba a pensar que el señor Duque no había leído el manual entregado, pretendiendo que llevar a pensar algo constituye prueba dentro de un litigio, sin que hasta este punto lograra presentar al menos una afirmación precisa de un documento, o mejor aún, de un técnico que diera certeza de la causa de los daños. Adicionalmente, descontextualiza lo dicho por mi representado en la audiencia de la no realización de las revisiones técnicas especificadas por el fabricante. Eso fue una afirmación que se dio revisiones posteriores a que se retiró el carro de Hyundai, luego de que había pasado ya 2 años con 3 cambios de caja de velocidades del carro, donde había sido llevado en los tiempos debidos a Hyundai. O sea, no se remitió ni siquiera a sus expedientes como Hyundai a revisar la hoja de vida del vehículo que reposaba en el sistema de ellos. Entonces, pues dentro de la audiencia primera no se puede evidenciar que las revisiones no se realizaron, porque tampoco lo demostró. Nosotros sí presentamos los documentos que están en el expediente las veces que se ingresó al taller el vehículo, y pues ya por la tercera falla reiterada, y cuando ya decidimos iniciar esta acción de protección al consumidor, y diciéndoles que, hombre, necesitamos ya esta tercera falla, retórnenos o un vehículo nuevo o el dinero, como lo manda la ley, pues decidieron decir, no, llévense el vehículo y nos vamos hasta el pleito. Y entonces ese lapso que pasa desde que nos entregan el vehículo en el 2015, finales del 2015, hasta este momento, pues no reposan ese tipo de revisiones, pero el hecho objetivo de las revisiones, cuando la garantía debía cumplirse, se dio y está debidamente evidenciado. Cuando se remite al deber de colaboración de las partes en el artículo 233, pues es una afirmación totalmente alejada de la realidad, pues como lo informó el perito en su informe y que se encuentra en el audio, no tuvo ningún inconveniente en tener acceso al vehículo, conducirlo, hacerle los test que requirió, producto de lo cual puede presentar un informe, fotos del vehículo, no hubo ningún impedimento para eso. Y alude el representante de la demandada que la falta de colaboración por el solo hecho de no entregar unos soportes de revisiones, sobre pretexto de sustentar una pérdida de garantía luego de 4 años después de ocurrida la venta, y que ya le habían hecho 3 operaciones de garantía, habían cobrado una serie de mantenimientos, había tenido constantes entradas al taller por fallas del vehículo, y va a decir ahora que no tenía, que porque no se entregaron los documentos, la excusa es que el perito no pudo ver esos recibos de cuando entró en la época, cuando se generó el hecho objetivamente que se está discutiendo en este proceso. No es una obligación del comprador tener a la mano los documentos de cada revisión, pero sí la tenían ustedes como Hyundai en la hoja de vida del vehículo. Aunque la norma procesal habla que es deber la colaboración, es importante tener en cuenta que ese deber parte de ese principio de la carga dinámica de la prueba,
que lo ha hablado la Corte Constitucional en la sentencia C086 del 16, que apunta a equilibrar precisamente esa carga y es determinar para quién es más fácil probar una situación dentro del proceso. Y aquí estábamos diciendo, si el carro ingresó a Hyundai para unas revisiones, ¿para quién era más fácil demostrarlo? ¿Para Hyundai o para nosotros? Si ellos lo tuvieron en la mano. Entonces, entrar a decir que no se cumplió con ese deber de colaboración cuando el perito no tuvo ningún impedimento en manejar el carro, conducirlo, hacer las pruebas que solicitó, creo que está por fuera de lo que trata de demostrar en este punto de esa falta de colaboración. Alega también una falta de competencia y ausencia de la relación de consumo, y aquí nuevamente la demandada acudió a interpretaciones a priori para eximirse de la responsabilidad que trae consigo esas consecuencias de las reiteradas fallas del producto, y se apegó a una mención que hizo mi representado frente a desplazamientos que hizo en su vehículo para cumplir con citas de trabajo, omitiendo que también mencionó, y reposa en el video y en el audio de esa primera instancia, donde contaba también que el cambio con ellos mismos, con Hyundai, un Hyundai Genesis que era pequeño, por esta Hyundai Santa Fe, porque tenía ya esposa e un hijo y necesitaba para transportarse con ellos, pero saca su deducción a priori solo porque digo, no, yo hice un viaje, fui de trabajo, pero no quiere decir que el vehículo se estuviera usando para eso. El apelante interpretó la definición que trae el Estatuto del Consumidor frente a quién es considerado consumidor final, adecuándolo a su propia inferencia de determinar que si Carlos Duque viajó en su vehículo a algunas citas de trabajo, ese uso del vehículo ya hacía parte del proceso productivo de su profesión como empresario, desconociendo la afirmación incluida en el mismo artículo 5 de la Ley 1480, que impone como requisito para ser excluido del rol del consumidor que el uso del bien esté ligado intrínsecamente a su actividad económica, y lo intrínseco, pues según la definición de la Real Academia de la Lengua, se refiere a algo íntimo, esencial, es decir, que su actividad no pudiese darse sin ese bien. Para aseverar que mi representado no es consumidor, que deba ser protegido mediante esta acción, el apelante debía demostrar al menos que Carlos Duque utilizó el vehículo tal como lo dice la norma para incorporarlo en un proceso productivo, para transformarlo o utilizarlo a fin de obtener más productos o para comercializarlo. Pues si la deducción pudiese ser tan sencilla y básica como determinar que si me desplazo en mi vehículo a una cita de trabajo quedo por fuera de la protección, pues yo creo que los que estaríamos acá o los que vamos a litigar cada vez que vamos al juzgado en el carro, pues estaríamos perdiendo la garantía. Honorable magistrada, en este proceso llevamos casi 2 años buscando que sea la ley quien equilibre esa relación entre el vendedor y el consumidor, que iniciamos en el 2013 entre Hyundai y Carlos Duque, una relación que mi representado adquirió un vehículo nuevo de gama alta con toda la convicción de obtener un producto de buena calidad. Pagó el precio, cuando falló el vehículo se lo comunicó al vendedor, reposa también todas las comunicaciones dentro del expediente, pagó los valores de cada revisión, soportó las demoras de hasta 3 meses por cada cambio de caja que le hacían cuando el vehículo fallaba. Si bien es cierto Hyundai hacía las reparaciones, no es justo que 3 veces falle un vehículo nuevo por las mismas causas y que esas fallas y defectos tengan que ser soportados por quien adquiere de buena fe, que para estas alturas ya no tiene confianza en un carro comprado, pues requiere que le retornen el dinero, ya ha soportado mucho tiempo esperando que se prestara esa calidad. Es por eso, señora magistrada, que le solicitamos que se dé aplicación a los aspectos adicionales que trae la Ley 1480 del 2011 respecto a la garantía legal en su artículo 11, numeral 2, que dice, da esa posibilidad de solicitar o un producto nuevo de las mismas calidades o que se le retorne el dinero. Por todo lo expuesto y probado en la primera instancia y en virtud de la labor probatoria que presentó el apelante en esta audiencia y en su apelación, pues le solicito muy amablemente que se deje en firme la decisión de la CUI y se ordene a Hyundai el reembolso del dinero pagado por el vehículo, el pago de los gastos de traspaso, compensar proporcionalmente el valor de los impuestos en el periodo 2017 y se condenen costas. Eso es todo. La magistrada ponente declara un receso hasta de 10 minutos para hacer unas deliberaciones finales. Le solicitamos a los presentes se retiren y ya los volveremos a llamar. Damos por reanudada la audiencia. Surtida la anterior etapa, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia calendada 22 de mayo de 2017, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, cuyo proyecto fue aprobado por unanimidad.
De conformidad con el artículo 280 del Código General del Proceso, haremos abstracción de los hechos del trámite procesal, alegaciones y sentencia de primera instancia, que ya son por todos nosotros conocidos, y pasaremos a las consideraciones. Desde el exordio se advierte la presentación de una demanda en forma, la capacidad de las partes para obligarse y concurrir al juicio, así como la competencia del juzgador para dirimir el conflicto. Además, por cuanto examinado el trámite rituado, no se observa irregularidad capaz de invalidarlo, fluye meridiana la concurrencia de las condiciones jurídico-procesales que habilitan el proferimiento de una sentencia de mérito. Acorde con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal de conformidad con los reparos esbozados ante el funcionario y la sustentación del recurso de apelación se circunscribe en primer lugar a determinar si carecía de competencia la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer en primera instancia la acción de protección al consumidor, bajo el supuesto que el demandante en el interrogatorio admitió que el vehículo lo empleaba para trabajar. Evacuado ese tópico, deberá analizar la corporación si está acreditado que las fallas presentadas por el rodante se debieron al mal uso dado por el propietario. El artículo 24 del Estatuto en cita dispone que, comillas, las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas. Primero, la Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre a violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. Lo anterior pone de relieve que el legislador, con la expedición de tal disposición, abrió la posibilidad para que los justiciables acudieran a entes del ramo ejecutivo con miras a que les fueran resueltas controversias reservadas al Poder Judicial, atendiendo en gran medida a la congestión que por años ha marcado a este último, con la aparejada celeridad que en la práctica han mostrado dichos organismos para dirimir asuntos. Así las cosas, no cabe duda que por disposición legal y reglamentaria, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia para conocer a prevención de los procesos verbales de protección al consumidor en los términos antes indicados de conformidad con lo consagrado en la Ley 1480 de 2011. En efecto, la hilación lógica de la normatividad permite colegir que la ley faculta a los demandantes para escoger cualquiera de las alternativas determinantes del factor funcional, vale decir que prefiere que el asunto no se dirima a través del juez natural, sino por una entidad administrativa investida de jurisdicción, sin que sea viable a la autoridad receptora del libelo alterar tal elección, pues la escogencia efectuada se torna obligatoria. Ahora, es sabido que la legitimación, comillas, no es condición ni presupuesto de la acción. Compendio de Derecho Procesal, tomo 1, Teoría General del Proceso, editorial ABC, Bogotá, 1985, página 264, sino una exigencia necesaria para proferir sentencia de fondo o de mérito, pues significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido. Si ello es así, la constatación de la calidad de consumidor, así como la verificación de que el vínculo jurídico que une a ambos extremos de la litis no debe estar ligado intrínsecamente por la actividad productiva, son cuestiones que no atañen a la acción y por lo mismo no alteran la competencia para definir un asunto, como lo sugiere la censura, a mel que resultan ser aspectos sustantivos que redundan en el buen éxito de la pretensión, no así en quién debe conocer de la controversia. Por lo demás, dichas cuestiones tocan con los elementos de la acción de protección al consumidor, cuya observancia o comprobación inexorablemente deben verificarse en la resolución de fondo del litigio, mas no forman parte de los requisitos formales. Artículo 82 del Código General del Proceso, ni con los demás presupuestos procesales que deben concurrir en toda actuación judicial. Capacidad de las partes para obligarse por sí mismas, comparecer el proceso y ostentar el juzgador la competencia para dirimir el conflicto. En todo caso, en el asunto sometido a consideración es evidente que el ciudadano Carlos Damián Duque Giraldo ostenta la prenombrada condición. En efecto, el desarrollo de la economía lleva aparejada
la manera en que se desenvuelven los vínculos negociables entre quienes detentan bienes y servicios y aquellos que demandan la obtención de los mismos para satisfacer necesidades determinadas. La contratación en masa y la economía industrializada permitieron el surgimiento de lo que hoy por hoy se conoce con el nombre consumidor como una respuesta jurídica de toda la sociedad occidental y de libre mercado a la reiterada situación de desigualdad en el ámbito de la contratación resultante de la evolución económica, tecnológica y social que ha repercutido directamente sobre la calidad de vida y las relaciones jurídicas de los individuos, dejándolos en una situación de desasistencia jurídica que reclamaba su enmienda. Alba Paños Pérez, Derecho y Garantías del Consumidor en el ámbito contractual, Editorial Universidad de Almería, 2010, página 11. Los estados en general introdujeron modificaciones en los ordenamientos internos a efectos de aminorar las condiciones de desigualdad de dicho sujeto contractual frente a los proveedores en punto a la información y poder de negociación. El constituyente colombiano no fue ajeno al movimiento social globalizado que propende por la defensa de tales prerrogativas. Muestra de ello es que en el artículo 78 se instituyó un régimen proteccionista en favor de dichos actores del mercado, con el que en últimas se viraron de modo sustancial los axiomas consuetudinarios del derecho privado en asuntos tales como la relatividad de los contratos, la autonomía de la voluntad, la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y la intervención estatal en asuntos que otrora le eran del todo ajenos, entre otros. Al respecto, la Honorable Corte Constitucional señaló que, comillas, la Constitución ordena la existencia de un campo de protección en favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la simetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Sentencia C. 1141 de 2000. Posteriormente, la misma corporación resaltó que, comillas, es deber del órgano legislativo tener en cuenta las relaciones asimétricas que generan la manufactura, comercialización, distribución y adquisición de bienes y servicios y que surgen del papel preponderante del productor en cuanto a él compete la elaboración del bien o la modelación del servicio imponiendo condiciones para su funcionamiento y utilización, así como de la ventaja del distribuidor o proveedor en razón de su dominio de los canales de comercialización de los bienes y servicios. Pero sobre todo, la ley debe observar con atención la indefensión a la que se ve sometido el consumidor en razón de la necesidad que tiene de obtener los bienes ofrecidos en el mercado. Sentencia C. 973 de 2002. En obedecimiento a dicha consigna, el Congreso de la República promulgó la Ley 1480 de 2001, en virtud de la cual se expidió el Estatuto del Consumidor, en cuyo artículo 5º, numeral 3º, definió al consumidor como, comillas, toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario. Tal reseña lleva implícita un elemento objetivo y otro subjetivo, ya que de un lado hace mención al usuario o beneficiario, lo que implica que está habilitado para reclamar no solo el adquirente del bien o servicio, sino todo aquel que lo disfrute, así como el destinatario final, lo cual redunda en que no le está permitido obtener, transformar o comercializar el bien o servicio dentro de la relación de consumo. Por otra parte, el segundo ítem responde a que debe saciar una necesidad propia, familiar o empresarial, siempre y cuando no se halle vinculada estrechamente con su actividad económica. De hecho, con anterioridad a la emisión de dicho estatuto, la Honorable Corte Suprema de Justicia había abordado la definición general de consumidor establecida en el Decreto 3466 de 1982 de la siguiente manera. Comillas, la principal pretensión del estatuto fue la de amparar los intereses de un sector de la comunidad que, por lo menos en términos generales, se encuentra en condiciones de debilidad frente a los operadores comerciales profesionales, proveedores, expendedores, productores, etc. Por tanto, la amplitud y vaguedad del concepto legal de consumidor no puede llevar a un entendimiento indiscriminado,
pues con ello perdería toda razón la existencia de un régimen especial. En este orden de ideas, para estos efectos, estima la Corte que con estrictez siempre será forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto, persona natural o jurídica, persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio para reputarlo consumidor solo en aquellos eventos en que contextualmente aspire a la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial, en tanto no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada de algún modo a su objeto social, que es lo que constituye el rasgo característico de una verdadera relación de consumo. Sentencia del 3 de mayo de 2005, expediente 1999-044-2101, magistrado ponente, doctor César Julio Valencia Compete. Lo anterior pone en evidencia que no siempre que se negocia un bien o servicio se está en presencia de un consumidor si se tiene en cuenta que la prerrogativa busca otorgar amparo a una relación jurídica en la que impera la desigualdad y se aplica exclusivamente en aquellos eventos que se identifique la existencia de una relación de consumo. Bajo esos razonamientos, los fundamentos en que se edifica el mentado reparo carece de entidad, pues el hecho que el ciudadano Duque Giraldo admitiera que utiliza el rodante, comillas, para transportarse en su labor a otros municipios, ello no implica que aquel sea un comerciante que tenga una actividad económica empresarial con el bien. Lo cierto es que el extremo demandado no acreditó los supuestos de hecho en que soporta tal defensa, pues se insiste, la desnaturalización de la condición de consumidor solo tiene cabida cuando se logra acreditar que el bien adquirido lo fue para desarrollar directamente una actividad empresarial. Despejado lo anterior, se tiene que el demandante pretende que se haga efectiva la garantía mínima presunta y como consecuencia de ello se ordene a la demandada devolver la suma que pagó como precio de la compraventa. De conformidad con la Ley 1480 de 2011, los productores y proveedores deben asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida, la cual no debe ser inferior o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias. Estima el extremo demandante que debe hacerse efectiva la garantía con devolución del dinero, como quiera que el vehículo no cumple con las condiciones de calidad, ya que en varias oportunidades lo ha debido llevar al taller por presentar problemas básicamente en la caja de cambios y en el sistema de frenos. Con miras a solucionar este asunto, resulta pertinente mencionar que la calidad hace referencia al conjunto de cualidades con las que cuenta un producto o servicio para ser de utilidad, de modo que satisface esa exigencia cuando sus características tangibles o intangibles reúnen las necesidades de sus usuarios, las cuales pueden estar referidas a sus funciones operativas, precio, economía, durabilidad, seguridad, facilidad y adecuación de uso, manufactura y mantenimiento sencillos, etc. En esa medida, la calidad va atada al concepto de defecto, frente a lo cual es necesario aclarar que en el ámbito del derecho de consumo no es viable abordar problemáticas en punto a la ineficacia del producto o a los vicios que dan lugar a la acción redivitoria, pues para ello el ordenamiento patrio tiene previstos otros mecanismos. De manera que en este escenario, comillas, lo que se protege es la seguridad de las personas que de una u otra manera están expuestas a daños a su seguridad física o a los bienes de su propiedad como consecuencia de la utilización de un producto inseguro por un defecto de diseño o concepción, de fabricación o de presentación y embalaje. Desde luego, ese daño a las personas o a las cosas sufridos por el comprador en no pocas ocasiones puede ser imputable a un vicio redivitorio o a una falta de eficiencia, en cuyo caso habrá lugar a dos tipos de indemnización. Javier Tamayo Jaramillo, responsabilidad por productos defectuosos, primera edición, Legis 2016, página 68. Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, numeral 17 del Estatuto del Consumidor, solo estaríamos en presencia de ese hierro cuando ocurra en la fabricación, diseño o producción. Debe indicarse de igual forma que según el artículo 11 del memorado estatuto, los aspectos que conlleva se extienden a la asistencia técnica necesaria para la utilización, reparación, suministro de repuestos y al cambio del bien en caso de repetirse la falla, comillas, y atendiendo a la naturaleza del bien y a las características del defecto a elección del consumidor,
se procederá a una nueva reparación, la devolución total o parcial del predio pagado o al cambio parcial o total del bien por otra de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garantía. De cara al asunto y bajo las anteriores preceptivas, según las cuales la garantía no solo implica la reparación del bien adquirido por el consumidor, sino en caso de que ésta no le resulte satisfactoria su cambio por otro o la devolución del precio pagado, prontamente se advierte que, de acuerdo con lo probado en la actuación, la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, resulta acertada. De la prueba documental incorporada al expediente, es claro que entre los extremos de la litis se formalizó la venta del vehículo atrás identificado según da cuenta la factura de venta FVC 38212, folio de 28, cuaderno 1. Ciertamente, el promotor adquirió el bien el 31 de enero de 2013, cuyo precio fue de 101.390.000 pesos, habiéndosele entregado el 7 de febrero siguiente. Para la revisión de los 2.000 kilómetros efectuada el 22 de marzo siguiente indicó los problemas de índole mecánico concretados en la caja de velocidades. Al efecto, la orden de reparación H-05908 indica, comillas, revisar caja, cambios, al frenar y acelerar el cambio es brusco, folio 32, cuaderno principal. Además, en 3 oportunidades se varó el vehículo, la primera vez en Santuario, Antioquia, luego en Medellín y finalmente en Santa Marta, debiendo trasladarse en grúa al taller ubicado en esta ciudad. En 2 ocasiones se cambió la caja de velocidades según las órdenes 400-371 y 588-281 referidas en los registros Atención por Garantía de Fábrica, de donde se extraen los ingresos y salidas por ítem, comillas, mecánica 45003B025 CONJ caja automática, cierro comillas. La otra avería se produjo en el sistema de freno electrónico de emergencia, siendo la solución dada deshabilitar la pieza correspondiente hasta que hubiera existencia en el país. Sin embargo, debe señalarse que la orden 588-281, entregada el 20 de junio de 2015, evidencia la colocación de, comillas, mando electrónico freno mano. Las fallas están relacionadas en el oficio CEDS 15.010, fechado 17 de marzo de 2015, en el cual se expone lo siguiente, comillas, afectación de retenedor principal, eje de toma, convertidor de par reproducido por deslizamiento presente. Se evidencian tonalidades oscuras, alta temperatura de trabajo en el convertidor, despresurización del sistema hidráulico por fuga, continuidad dinámica del sistema de transmisión con nivel de lubricante por debajo del especificado, paquete de discos de embrague afectados por alta temperatura, se evidencia tonalidad oscura en los componentes, condición dinámica registrada sobrepasa los límites especificados por el fabricante y como resultado se inhabilita el sistema electrónico, fallo en actuaciones electrónicos por bajo nivel de refrigeración, pérdida de propiedades del lubricante como resultado de fricción y la temperatura, cierro comillas. En tal documento pretende fundar la exoneración de responsabilidad del extremo pasivo, pues a su juicio fue el más uso que del vehículo hizo su propietario, lo que derivó el recalentamiento y posterior desperfecto de la caja de cambios y del sistema de frenado. Sin embargo, no es viable derivar las consecuencias que pretende. En efecto, no obra en el plenario prueba alguna que revele que el señor Duque Giraldo haya propiciado ese fenómeno y es que el hecho que en esa misma oportunidad se le hubiera explicado la forma correcta de empleo de la caja automática del vehículo y cómo funcionaba la doble tracción no le otorga la autoría que le enrostra la demandada. Tampoco se desprende conclusión distinta de la experticia rendida por el auxiliar de la justicia Luis Alfonso Guevara López, quien se limitó a señalar que al realizar una prueba de ruta logró apreciar que todos los componentes del rodante funcionaban en forma normal, pues el supuesto bajo el cual se busca hacer efectiva la garantía es el consagrado en el numeral segundo del artículo 11 de la Ley 1480 de 2012, donde basta que la falla se hubiera repetido, lo que se insiste en el plenario se encuentra acreditado, ya que tan solo
Mes y medio después de entregado el vehículo, se pusieron en conocimiento los problemas mencionados y en 2 oportunidades posteriores fue necesario el reemplazo de la caja de velocidades. Lo antes reseñado pone en evidencia que el comprador tuvo que acudir de manera reiterada a revisar el automotor, pues en efecto, pocos días después de su adquisición empezó a presentar inconvenientes mecánicos, los cuales, si bien fueron atendidos en los talleres de Car Hyundai S.A., no se logró generar en el consumidor la credibilidad de la calidad del producto, por lo cual el demandante optó por presentar solicitud formal con miras a que se le devolviera el dinero que pagó como precio. Así las cosas, más allá de los problemas que le fueron diagnosticados por los técnicos y superados en parte por estos, al punto que el perito en la prueba de ruta hizo énfasis en el buen funcionamiento del vehículo, lo cierto es que la reiteración de las fallas faculta al consumidor, con soporte en la legislación vigente, a deprecar la mentada devolución. Por lo demás, recuérdese que al tenor de lo previsto en el parágrafo del artículo 16 del Estatuto en cita, comillas, en todo caso, el productor o expendedor que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien, cierro comillas, aunado a que toda duda, tal como se señaló en la decisión de primer grado, debe resolverse a favor del consumidor. En suma, no es de recibo el alegato fundado en el hecho que el interesado no acreditó la existencia del nexo causal entre el defecto del producto que alega y la responsabilidad del productor, proveedor, vendedor en la causación del daño, pues se advierte que aunque compete al damnificado acreditar el daño y que el perjuicio sufrido se causó como consecuencia de las condiciones del bien, como en efecto acá ocurrió, al punto que se demostró la falla reiterativa del vehículo y que ese defecto le impidió hacer uso del bien de conformidad con el fin para el cual lo adquirió, proporcionándole a la vez inseguridad al comprador en sus condiciones, lo cierto es que a quien cabe demostrar los hechos y circunstancias que lo eximan de responsabilidad, esto es, que lo excluyan de la imputabilidad causal del hecho dañoso sufrido por aquella, es al productor, en tanto que la víctima no debe, comillas, incursionar en el examen del proceso de fabricación para demostrar que el defecto se debe a un diseño desacertado o a una indebida fabricación, sino que se debe limitar a probar que éste no ofrecía la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho. Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, sentencia 30 de abril de 2011. Desde esta perspectiva se observa que la sociedad demandada no probó en debida forma que las múltiples falencias que sufrió el vehículo no le eran imputables, y menos que las reparaciones hechas lograran desvirtuar en la demandante su desconfianza en el bien, por lo que es evidente que se vulneraron derechos del consumidor y se imponía el cumplimiento de la garantía mínima presunta conforme se ordenó en la decisión opugnada. Finalmente, conviene señalar que la falta de realización de las revisiones en talleres autorizados no fue un aspecto invocado por la convocada, sino hasta bien avanzado el debate probatorio. Por tal razón, la conducta que pretende derivar el apelante de la aparente falta de colaboración de su contraparte para con el auxiliar de la justicia, que hacía inminente la aplicación de lo normado en el artículo 233 del Código General del Proceso, carece de relevancia. En todo caso, ello a lo sumo constituye un indicio grave que como tal debe valorarse con los demás medios de pruebas. Corolario de lo expuesto se confirmará la resolución impugnada. La parte resolutiva es la siguiente: decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia proferida dentro del presente asunto el 22 de mayo de 2017 por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Segundo, condenar en costas a la recurrente, liquídense en la forma prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso. La magistrada sustanciadora fija la suma de 1.500.000 pesos como agencias en derecho. Tercero, devolver el expediente a la oficina de origen, dejando las constancias del caso. Ofíciese, quedan las partes notificadas en estrados. ¿Los señores apoderados tienen alguna solicitud que formular? Solamente quisiera solicitar, señora magistrada, que de pronto se pudieran reevaluar las agencias en derecho, toda vez que mi representada está en estado de liquidación hace más de un año y pues la situación de liquidez es un poco complicada. Nada más, gracias.